En este video vamos a aprender el concepto de función anónima dentro de MATLAB. Las funciones denominadas anónimas son una herramienta poderosa dentro del lenguaje MATLAB que nos permite definir una función simple sin la necesidad de crearla y guardarla dentro de un archivo .m. Estas funciones se pueden definir dentro de la ventana de comandos, en un script o dentro de otra función. Para poder definir las funciones anónimas, tenemos que conocer el funcionamiento del operador arroba. Este operador nos sirve para dos cosas principalmente. Primero, nos permite crear manejadores de funciones, también conocidos como function handle en el contexto de MATLAB. Su segunda función de este operador será definir funciones anónimas. Para poder entender mejor el funcionamiento de este operador, veamos algunos ejemplos. En el ejemplo número 1, se nos pide crear un manejador llamado f para la función seno, que en MATLAB se escribe sin. Veamos cuál es el código para este ejemplo número 1. Para poder crear el manejador de una función, que es lo que nos pide el ejercicio, en este caso voy a teclear el nombre de la variable que va a tener ese manejador, que en este caso es f. Y tenemos que igualarlo a el operador arroba, seguido por el nombre de la función que va a representar la variable f. En este caso, la función seno. Una vez que nosotros tecleamos esto y damos Enter, automáticamente MATLAB reconoce a la variable f como un function handle, es decir, a partir de este momento, la variable f va a ser reconocida como la función seno. Veamos un ejemplo de esto. Si colocamos f de pi medios, será exactamente lo mismo que si tecleamos la función seno de pi medios. En el ejemplo número 2 se nos pide crear un manejador con la variable c para la función fisConst. Veamos el código de este segundo ejemplo. Al igual que hicimos con el primer ejemplo, vamos a teclear el nombre de la variable donde queremos crear el function handle, en este caso la variable c, y vamos a igualarla a el operador arroba y el nombre de la función. En este segundo ejemplo, podemos resaltar dos ventajas de hacer un function handle. En este caso, como podemos ver, el nombre de la función es más complejo. Por lo tanto, simplemente utilizarlo con la variable c será más sencillo. Una segunda ventaja es que cuando nosotros igualamos la función a una variable como un function handle, no es necesario conocer los parámetros de entrada y de salida de la función. Una vez que hemos hecho el manejador de la función, podemos utilizar el nombre de la variable y colocar los parámetros de entrada tal cual estuviésemos ocupando el nombre de la función fisConst. En este caso hemos colocado como parámetro de entrada el radio de la Tierra y como salida nos da este valor. En los casos de los ejemplos 1 y 2, lo que hicimos fue crear manejadores de funciones que ya están predefinidas dentro de MATLAB. Sin embargo, la creación de manejadores no está limitada a estos casos. Podemos crear manejadores de una función que ha sido definida por el usuario. En este caso, vamos a crear un manejador llamado a para una función creada por el usuario llamada mifunción. Lo que tenemos en pantalla es una función definida por el usuario que acepta tres parámetros llamados a, b y c y que obtiene como salida un parámetro x. La función
está definida como la raíz cuadrada del producto de a por b más la variable c elevada al número 30. Para crear un manejador de esta función, lo haremos igual que en los ejemplos 1 y 2. Tecleamos el nombre de la variable igual a el operador arroba y el nombre de la función. En este caso, mi función. Y listo. A partir de este momento podemos evaluar la función utilizando a como nombre de la función. En este caso, decimos que x va a ser igual a y colocamos los parámetros de entrada como 2, 2 y 1. Se evalúa la función y obtenemos como resultado x igual a 3. Hasta el momento, los 3 ejemplos que hemos desplegado han sido únicamente para crear manejadores de funciones. Sin embargo, la funcionalidad principal del operador arroba es para definir funciones anónimas, para lo cual tenemos que seguir la siguiente sintaxis. El nombre de la variable igual a el operador arroba y entre paréntesis los parámetros que va a admitir nuestra función, espacio, y la expresión de la cual se compone la función. En este caso, la variable será la forma en que se mandará llamar a la función. Los parámetros serán las variables de entrada y la expresión será lo que hace la función. Veamos un ejemplo de funciones anónimas. Deseamos programar la función y igual a coseno de x menos x, y para hacer esta función tenemos dos opciones principalmente. Podemos hacerlo a través de la forma tradicional, es decir, crear un archivo .m con la función definida. En este caso, podemos ver en el ejemplo que tenemos un archivo llamado micoseno.m y dentro del mismo hemos creado una función con el mismo nombre. Y dentro de la función está definida la operación y igual a coseno de x menos x. Si nosotros deseamos ejecutar esa función, podemos hacerlo a través de la ventana de comandos, siempre y cuando nos encontremos en el mismo directorio en el cual se encuentra la función. En este caso podemos ejecutarla como z igual a mi coseno de 0.5 y el valor de z nos dará 0.3776. Una segunda forma de poder resolver este problema será a través de las funciones anónimas. En este caso, vamos a seguir la estructura que definimos en la diapositiva anterior. Vamos a colocar el nombre de la variable, que en este caso es f, igual a el operador arroba, y entre paréntesis vamos a colocar los parámetros que acepta esta función anónima. En este caso es un solo parámetro llamado x. Después colocamos un espacio y colocamos la expresión que define la función. En este caso, coseno de x menos x. Inmediatamente después, en la siguiente línea de la ventana de comandos, podemos evaluar la función, para lo cual hemos colocado z, que será la variable en la cual obtengamos el resultado de la función anónima, igual a f, que es el nombre que le hemos dado a nuestra función anónima, y entre paréntesis el valor en el cual queremos que se evalúe esta función. Hemos puesto 0.5 para cotejar que nos dé exactamente el mismo resultado que la forma tradicional. Y vemos que así es. Z es igual a 0.3776. Veamos otro ejemplo. En este caso, se nos pide calcular el lado C de un triángulo si conocemos los lados A y B y el ángulo gamma que aparece en la siguiente figura. Para lo cual haremos uso del teorema del coseno. Este teorema está definido a través de la operación matemática que vemos en pantalla. C va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada menos 2 por a por b por el coseno de gamma. Esto podemos hacerlo utilizando funciones anónimas, de la siguiente forma. Vamos a colocar el nombre de la variable c igual a el operador arroba
y vamos a colocar entre paréntesis los parámetros que va a aceptar esta función. En este caso, como nos dice el problema, conocemos los lados A y B y conocemos también un ángulo gamma. Colocamos un espacio e inmediatamente vamos a colocar la expresión del teorema del coseno, que en este caso, como ya lo comentamos, es la raíz cuadrada del lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces el lado A por el lado B por el coseno del ángulo gamma. De esta forma hemos creado nuestra función anónima. Para poder evaluarla podemos hacerlo inmediatamente dentro de esta ventana de comandos, para lo cual vamos a utilizar la variable a igual a el nombre de la función, que en este caso es la variable c, y vamos a colocar los 3 parámetros de entrada que recibe esta función. En este caso vamos a colocar un valor de a igual a 1, b igual a 2 y gamma igual a 30. Damos enter y obtenemos el valor de a. Aquí es muy importante resaltar algo. En este ejemplo hemos colocado la variable a como la variable en la cual se iba a igualar el resultado de la función c. Sin embargo, dentro de la definición de la función también habíamos hecho uso de una variable a. Sin embargo, aquí es muy importante resaltar que la definición de esta variable a es únicamente dentro del ámbito de la función. Por lo tanto, si en la definición de una función utilizamos ciertas variables, estas variables únicamente serán válidas dentro del ámbito de la función. Una vez que querramos ejecutar o evaluar estas funciones, las variables pueden llamarse igual sin ningún problema, como ya lo vimos en este ejemplo. En el último ejemplo, el ejemplo número 3, vamos a calcular los valores de la función de una parábola, dados los coeficientes a, b y c, y un vector x, y nos piden que grafiquemos el resultado obtenido. Para hacer la definición de esta función, vamos a colocar el nombre de parábola, y lo vamos a igualar a el operador arroba, y entre paréntesis vamos a colocar los parámetros que recibe esta función. Como la parábola es una ecuación de segundo grado, recibe 3 coeficientes: el coeficiente a, el coeficiente b, el coeficiente c, y en el problema nos han dicho que esta función también debe recibir un vector x. Colocamos espacio y vamos a colocar la expresión de una parábola, que será igual al coeficiente a multiplicado por x al cuadrado más el coeficiente b multiplicado por x más el coeficiente c. Dentro del problema se nos pide que evaluemos esta función y que grafiquemos su resultado. Para ello vamos a dar valores a las variables de entrada a, b y c y al vector x, y posteriormente vamos a evaluar la función. En este caso vamos a dar los valores de la siguiente forma: a será igual a 3, b será igual a 2, c será igual con 1 y x, como ya lo mencionamos, será un vector que irá de 1 en pasos de 0.1 hasta 10. Posteriormente, para evaluar esta función, vamos a definir una variable llamada res y vamos a igualarla a la función que hemos definido con el nombre de parábola, y vamos a colocar los parámetros de entrada, que son a, b, c y x. En este caso ya tenemos los valores de la función dentro del vector res, y para poder graficarla como nos pide el problema, vamos a hacer uso de la función plot. Como ya sabemos, dentro de la función plot tenemos que colocar primero los valores de x y después los valores de y, en este caso representados por la función res. Damos enter. Y de esta forma podemos ver la gráfica de la parábola, que es lo que nos pide el problema.